sí, me alegro muchísimo. Pues espero que ahora estés todavía mejor porque llega este videito que tanto te gusta y es que es el favoritos del mes de agosto, que es el mes de mi cumple, así que es el mejor mes del año. Pues te voy a hacer una serie de recomendaciones para ver qué te parecen. Déjame en comentarios cosas que crees que tengo que probar y a lo mejor también se convierta en mi favorito del mes. Y también decirte que ya sabes que puedes desactivar y activar los subtítulos. Los subtítulos se ponen directamente en la parte de abajo siempre. YouTube lo hace así, yo no lo puedo cambiar. Así que es lo que hay. Sí que es verdad que con el ordenador he descubierto que tú mismo puedes arrastrar los subtítulos en la parte de arriba si crees que es más cómodo. Pero en el móvil de momento no se puede hacer eso. Espero que os guste muchísimo y ya sabes, si no entiendes este vídeo, espero que estés dándole a los subtítulos, que tengo muchos idiomas disponibles para que puedas entender lo que estoy diciendo. Así que vamos a ver cuáles son los favoritos de este mes de agosto. Vamos. En primer lugar, voy a haceros una recomendación que quizás os guste bastante. Y es que, bueno, es un videojuego, sí. Yo no juego muchas cosas, pero este videojuego creo que te puede gustar demasiado. Es un juego indie que se llama Cat Quest. Hay el 1, el 2 y recientemente ha salido el 3. El primero yo no he jugado, pero juegas en solitario. El segundo juegas en local, dos personitas. Y el segundo trata de que, bueno, es un mapa y, bueno, pues tienes que ir contando la historia, leyendo un poquito, batallando con tu compañero. Y la historia es que, bueno, tú eres un gatito y el otro es un perrito o como tú quieras. Me parece súper bonito la historia, además también creo que está muy bien dibujado por ser un juego indie. Más o menos, si quieres pasarte todo el juego, incluido las secundarias y todo para que te den tu trofeo de platino si estás en PlayStation. Más o menos creo que fueron que estuve unas 15 horas, 17, así que está bastante bien. Y bueno, vas entrando pues en la historia, tienes que, no os voy a hacer spoiler, pero bueno, tienes que conseguir una cosa final para poder completar el juego, para poder pasarte pues todo el juego, poder ayudar a la aldea. Y bueno, todos los animales que hay, tanto los buenos como los malos, siempre son animales. Pueden ser unicornios, erizos, zorritos, perros, gatos, ovejas, o sea, muchas cosas. Siempre enfocado en los animales. Y es que me encanta porque está muy bien hecho. Están los dos mundos, el de los perros y los gatos. Y ya sabes que los perros y los gatos siempre tienen como una lucha, ¿no? Pues de eso se trata un poco este juego. La parte 3 también se juega en, si quieres, con dos personas. Ahí ya no he jugado, me lo he bajado ya y seguramente el mes que viene os voy a decir mis pensamientos sobre la parte 3, que es como la continuación más o menos. Ya sabes que te dejo abajo el link para que puedas ver y ver un poquito más sobre este juego, el Cat Quest 2, ya que el primero no he jugado, pero por lo que he visto cambiaron bastante los gráficos y la manera de llevar el juego en cuanto a pues ese dibujo y todo eso ha cambiado bastante a muy bien. La verdad que me gustó mucho, estuve muy entretenida. Yo jugué en local con otra persona y me lo divertí muchísimo, me lo pasé increíble. Y bueno, sí que es verdad que tienes que estar leyendo porque es el típico juego que es así, ¿vale? Entras a mazmorras, combates con los malos, luego sales, vas en busca de otra misión y es un mundo abierto porque no hace falta seguir un tutorial. Tú puedes ir aquí o puedes ir allá o allá. Ya depende de tus habilidades si puedes combatir o no con el nivel de ese adversario. Así que me encanta. Me encanta y lo recomiendo muchísimo, ya sea para jugar en solitario o en pareja. 10 de 10 y encima de animales. No puede ser mejor. Ahora os voy a
enseñar un bolso precioso y súper cómodo que me compré para ir el mes de julio a finales a una boda. Y mirad, es este de aquí, que además es muy versátil porque puedes llevarlo así, ¿vale? Te lo puedes colgar y te lo llevas así, o lo puedes poner de lado y ahí, no, espera, enredado, o lo estiras hasta el fondo y te lo puedes cruzar de este modo. Me parece súper práctico. Y bueno, por dentro, como veis, este cuero con esto así rosita con dorado, la correita es de la marca Guess. Ahí puedes ver más de cerca todo, con su correita y todo. Es muy práctico. Y yo pensaba que no me cabría el móvil, pero definitivamente sí. Llevaba el labial, la llave del hotel, llevaba el móvil también y alguna cosita más. Y perfecto, o sea, tiene una medida. Yo tengo el iPhone 13 Pro y cabe genial, tanto en un compartimento como en otro. Como puedes ver, se cierra magnéticamente con este botón de aquí. Tiene dos compartimentos que dentro, si veis, está forrado de lo que sería la marca. Ahí lo veis, más o menos. Y bueno, la verdad que muy bien, no pesa nada. El tacto me gusta mucho. Y creo que además puedes combinarlo con cualquier cosa, por eso lo compré. Porque ya sabes que cuando vas a una boda, ¿qué pasa al final? Que todo lo que has comprado no te lo vas a poner nunca más, a no ser que tengas otra boda. Así que me pareció súper genial porque lo puedes llevar incluso con un vaquero normal para tu día a día y no necesariamente para una boda. Así que me pareció un súper acierto, una compra que se puede ser bastante versátil. Y yo pensaba que esto era un cierre, que hacías así, girabas, pero no. Como ves, lo que he dicho es así. Engaña un poco. Pero a mí me gusta un montón. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que es más para el día a día o más para algo formal? Es que yo lo veo un poco híbrido, la verdad. Bastante híbrido. Y pues ese sería el bolsito que llevé a la boda. Y ahora, hablando de la boda, la verdad, yo jamás había ido a Galicia. Y fui a Galicia a esta boda, en la cual os dejaré por aquí fotitos que me hice el día de la boda, cosas que comimos y tal. Ya os documenté todo por Instagram hace pues un mesecito que me fui. Pero bueno, la gente que no me siga por ahí, que por cierto sígueme, ahí lo dejé todo, me lo pasé súper bien. Y os quiero contar otra de mis cosas favoritas del mes. Y es la siguiente. El viaje a Galicia. Aparte de ir a la boda, estuve también unos días más para conocer algo por lo menos de Galicia. Galicia, España, ¿vale? Para que no sepa. Está en el norte. Pensad que yo vivo en una isla que está por aquí y eso está por aquí. O sea, un poquito lejos. Y es que os voy a dejar también dos fotos aquí para que veáis de qué es lo que estoy hablando. En primer lugar, me gustó muchísimo lo que es la ría de Pontevedra. No me pensaba que me iba a gustar tanto y es que además noté como un ambiente súper fresco, saludable. No sé, las calles de alrededor, las casas, hay unos parques súper bonitos, todo súper limpio. No sé, me encantó demasiado. Si no fuese porque en Galicia hace muchísimo más frío que donde yo vivo, me habría ido allá a vivir. La verdad es que sí, y además todo mucho más barato que donde yo vivo, pero muchísimo más barato porque ya sabéis que en Mallorca, donde yo vivo,
todo demasiado, demasiado caro. Y bueno, esa foto demuestra que me encantó y además lo descubrí mientras hacía directo en Twitch. Como podías haber visto, llevaba el palo selfie ahí em, para hacer el directo. Y me pareció increíble. O sea, es súper, 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 súper largo. Pero no sé, me pareció precioso. El color verde más verde que yo he visto en mi vida, la verdad. Me pareció auténtico y no sé, espacioso. Quizás para mí es raro y para vosotros es algo normal, pero es que aquí, claro, en Mallorca, en la isla, todo es más pequeñito, más, ¿me entiendes? Ahí es como más todo súper grande y espacioso y muchos campos y parques. Increíble, me encantó ese lugar. De los que visité en Galicia, Pontevedra es lo que más me gustó. También estuve en Padrón, que ahí fue la boda, y también estuve en Santiago de Compostela, que a eso también os quería contar. Y como podéis ver en la foto que os pongo aquí, pues fui a recorrer todas las partes típicas de Santiago, la parte antigua y algo de la nueva, pero por el principio. Y bueno, la verdad es que me quedo con la catedral. Es preciosa y como dato curioso, en esta foto que os he enseñado no lo vais a apreciar, pero quizás si lo buscáis más por internet sí que podéis apreciarlo. Y es que resulta que una de las dos torres está un poquitito inclinada. Pero hay que fijarse en plan con el móvil al zoom 200.000 porque si no, no te das mucho cuenta. Pero yo me fijé porque puse el zoom a tope ahí con el móvil y me encantó. Dije, hostia, qué curioso, ¿no? Sí, sí, me gustó un montón. Y también me emocioné mucho con el ambiente que había en esa plaza que está al lado de la catedral, porque la gente llegaba de hacer el camino de Santiago de Compostela y me quedé en plan, ostras, qué alegría, ¿no? Después de tantos kilómetros, tantos andando. Bueno, también lo puedes hacer a caballo, lo puedes hacer a pie, tal, bici, pero bueno, lo suyo es al menos una parte grande a pie. Y llegaba la gente y se ponía a aplaudir, bien, bien. Y yo al principio no sabía qué era y luego dije, anda, es esto. Y me pareció súper emotivo, súper bonito. De hecho, es que como nota curiosa, mi padre ha hecho varias veces el camino y me emocioné y me puse como a llorar y todo, porque me imaginé a mi padre ahí súper como contento llegando del camino. Y lo llamé y le hice una videollamada y todo. Y le dije, mira dónde estoy, no sé qué tal. Y me emocioné y todo. Y me dice, a ver si el año que viene y vienes conmigo a hacer el camino. Y yo, vale. Así que dato curioso. Pues esos fueron los sitios que más me gustaron de donde yo fui a Galicia. La verdad, muy bonito. Tengo que volver para ver más provincias de allí. Y ahora, no menos importante, no sé si lo sabéis, la gente que no sea de España quizá no, pero la gente de España sí. Hace muchísimos años se estrenó, bueno, había un programa que se hacía cada semana que se llamaba Grand Prix y trataba de que pueblecitos de España, de diferentes partes de España, era un equipo amarillo y un equipo azul y competían entre ellos en juegos muy divertidos de todo tipo, de habilidades, a veces también un poco de cultura, de pensar, y competían para ganar y luego pues al final pues había una tabla y el que ganaba pues ganaba, ¿no? Y el que ganaba también conseguía dinero para su pueblo para poder pues reformarlo, hacerlo mejor y así también se daba a conocer lo que es un poquito la cultura de esos pueblos o pueblos que a lo mejor hay muy pocos habitantes que no son muy conocidos y se venía muy bien, la verdad. Y el año pasado lo hicieron después de 15 años o más, o 20, sin hacer este programa porque lo dejaron de hacer. Y os iré poniendo por aquí algunas fotos de las pruebas más divertidas del programa. Y yo siempre lo veía con mi hermano en aquellos tiempos, cuando yo era pequeña. Y es que me meaba de la risa, era increíble. O sea, era... No podía. Y el año pasado lo estrenaron
y recordé un montón los viejos tiempos este año también y me he puesto súper feliz por ello y también me han mirado mucho de la risa. Han innovado con algunas cosas, otras las han mejorado, las han cambiado porque al fin y al cabo no es lo mismo los años 90 o 2000 que los años 2024 o 2023 que fue el año pasado. Y no sé, la verdad le doy un 10 de 10. Además, cambiaron los presentadores, algunos de ellos añadieron gente nueva, pero el presentador inicial desde siempre estaba ahí, o sea, súper, súper bien. Y es que además hay un pueblo de Mallorca que ha participado este año y ha ganado su programa. Y no solo su programa, sino de momento, a día de hoy, que estamos a 22 de agosto, está el primero de la lista. Y ahora lo que hacen es que cuando hay 4 van a las semifinales y luego se hace una final. Así que ya veremos a ver si hay suerte, que supongo que el mes que viene lo contaré, que ya habrá acabado todo el programa. Y a ver qué pasa, porque tengo unas ganas de saber qué es lo que sucede. A ver si ganamos, porque yo no recuerdo cuando era pequeña que ningún pueblo de Mallorca, de donde yo soy, participara. Y dije, oh, no te creo, ha participado un pueblo de Mallorca. Pues es súper feliz y encima vi que ganó y que va a ir a la final, bueno, a la semi y luego ya veremos si llega a la final. Súper bien, me encanta, me encanta. Y si consistéis en hacer pruebas y pruebas divertidas, que la gente se pega unos tortazos que, Dios mío, es la leche. Si no sois de España, poned Grand Prix y es que vais a ver. Pero bueno, yo os dejo abajo los links de su Instagram y Twitter que tiene y ahí podréis ver algunos trailers de algunos juegos que hay. Es muy divertido. La verdad que sí, ya sé que actualizaré el mes que viene. Y bueno, pues hemos tenido videojuego, programa de televisión, un bolso y un viaje. Ha sido bastante diferente. Esta vez no ha habido comida. Eso es bastante extraño para mí. Y bueno, espero que te haya parecido interesante. Cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por tanto apoyo a este tipo de vídeos. A mí me gusta mucho hacerlos porque así os cuento un poquito más sobre mí y a mí me encanta. Nos vemos en el próximo en septiembre. Chaito, preciosos. Gracias por vuestro amor.